Amigas y amigos, les saluda Francisco Darmendrail. Muchas gracias como siempre por seguir las cápsulas que estoy desarrollando en el marco de esta pandemia con el fin de aportar un poco de historia y cultura. El 24 de octubre de 1842 falleció Bernardo Higgins Riquelme en Perú. Y para conversar sobre este hecho, para mí es un honor presentar al periodista e investigador en historia peruano, don Denis Álvaro, quien, con quien vamos a conversar un poco sobre este hecho histórico que poco se conoce en Chile y que es necesario dar cuenta. Denis, ¿cómo estás? Saludos afectuosos desde Concepción, Chile. ¿Cómo está Francisco? ¿Qué tal? Acá con un poco de frío en Lima, pero un caluroso saludo para los amigos de Chile, de Concepción en especial. ¿Qué tal? Dime, ¿cómo estamos? Muy bien, Celebramos gracias. o conmemoramos, ¿no? Los 178 años del deceso de don Bernardo Higgins en Lima. Denis, Es bueno, desde el punto de cuéntanos un vista poco. peruano, dime. No, cuéntanos un poco cómo fueron los últimos años de O'Higgins en el Perú, porque él estuvo en el exilio en tu país. Claro, mira, como conmemoramos un aniversario más del deceso de O'Higgins en Lima, me gustaría enfocar primero el tema desde del declive de la salud de O'Higgins, ¿no? En el Perú. O'Higgins, cuando llega el 28 de julio de 1823, él llega con toda su familia, pero él llega mal de la vista. La salud de O'Higgins no era tan buena desde que sale de Chile, ¿no? Él incluso el balazo que recibió en el brazo derecho en la sorpresa de Cancha Rayada, eh, en Ayacucho se le volvió a reabrir en Lima en 1828. Después él tenía dolencias de diferentes tipos, ¿no? Él tenía problemas estomacales recurrentes, ¿no? Pero a él lo afectó mucho, mucho en sus últimos años la muerte de su madre, doña Isabel Riquelme, que falleció en Lima en mayo de 1839, ¿no? La muerte de doña Isabel fue para... No, ella falleció en abril, el 19 de abril más o menos. La muerte de doña Isabel fue para Bernardo O'Higgins un golpe muy, muy devastador. Él emocionalmente sufrió mucho por la partida de su madre e incluso en las cartas que escribió por esos días, él revela que estuvo en cama varias semanas, afectado de fiebres y calenturas, ¿no? Hay una carta de él donde él relata que el nacimiento de del hijo, del primer hijo de Petronila, que era la hija de la doméstica que él llevó de Chile, ¿no? Y que algunos creen que es hija de O'Higgins, porque él la quería mucho, él quería mucho a Petronila. Los testimonios que hay sobre ella es de que O'Higgins, desde que era director supremo, a ella le daba mucha preferencia, mucha atención, ¿no? La sentaba en su regazo. En Lima ella comía al lado de él, ¿no? Lo que nunca pasó con su hijo verdadero, que era Pedro Demetrio. A Pedro Demetrio siempre lo tuvo distante y lo mantenía pues en la tienda, atendiendo, ¿no? En cambio a Petronila él le daba mucha atención, la quería mucho. El Denis, nacimiento disculpa. de... Dime. No, disculpa, llama un poco la atención lo que estás expresando sobre la relación entre Demetrio y Bernardo y también con Petronila, porque este episodio no se conoce mucho en Chile. ¿Cómo fue la relación entre ellos cuando ya O'Higgins estaba cerca ya de su, de su fallecimiento? Porque, como tú bien dices, esto fue algo progresivo, o sea, su salud fue Claro, cambiándose con los años. mira, la relación de Demetrio y Petronila era pues una relación de hermanos. Ellos llegaron muy niños a Lima. Demetrio llegó a los 5 años, ella llegó más o menos a los 7, 8, 9 años de edad. Y se criaron en Lima, tanto en Lima como en la hacienda Montalbán de Cañete.
la relación de Petronila y de Pedro Demetrio fue una relación filial muy sólida. No hay testimonio de que haya habido algún conflicto. Incluso cuando ella se casa, ellos viven, comparten las mismas casas, ¿no? O sea, ella no se va a vivir con su marido pequeño, de apellido pequeño, a otra vivienda. Ellos se mantienen en Montalbán y en la casa de Girón de la Unión, que todavía existe, ¿no? En Lima. Eh, las versiones que hay es de que ella era pues hija de O'Higgins, ¿no? No está confirmado, no está confirmado, son versiones, ¿no? Hay una tataranieta de Petronila, es chilena, es una cineasta, si no me equivoco, que ella revela varios hechos sobre el tema. Incluso hay también una novela de una chilena que trata el tema también de que es hija Petronila de O'Higgins. Por lo que he leído de los testimonios de la época, hay una británica, María Graham, que escribe un libro sobre su permanencia en Chile en 1822, o sea, en el último año del gobierno directorial de O'Higgins, donde ella revela de que las niñas, estas Petronila y otras niñas también pehuenche, que jugaban ahí en el Palacio de Santiago, ¿no? Y que tenían el cariño de O'Higgins, o sea, siempre las trató muy bien. En Lima, en 1839, luego de la guerra de la Confederación de Chile contra Perú y Bolivia, hay un general Cruz, que fue edecán de O'Higgins y que él llegó en el ejército chileno a Lima. Y él también fue testigo de cómo el cariño que le tenía O'Higgins a Petronila y la distancia que tenía con Pedro Demetrio. O sea, incluso él revela una anécdota en que le hace notar a O'Higgins de que Pedro Demetrio era la hora del almuerzo, estaban todos en la mesa, pero Pedro Demetrio estaba en la tienda. Entonces, Cruz le dice a O'Higgins que si el muchacho no podía venir a almorzar con ellos, porque, ¿no? Para estar juntos. Y O'Higgins le dijo con la mayor naturalidad de que él estaba trabajando y que él comía a sus horas. O sea, le dio a entender pues, de que no podían llamarlo, ¿no? Pero después, entre O'Higgins y Pedro Demetrio y Rosita O'Higgins, que era la media hermana de O'Higgins, la relación era buena. Donde sí se quiebra la relación es entre Rosita O'Higgins y el esposo de Petronila, ¿no? ¿Ah, Fue sí? una pelea, pequeño se apellidaba el señor. Con él Petronila tuvo 4 o 5 hijos. Ellos terminaron viviendo en Chile y administrando una hacienda de los Carrera en Chile, pequeño. Y Petronila, cuando se va a reunir con ellos, muere frente a Así Valparaíso. es. Sí, sí. O sea, es una Em, historia bien especial la de Petronila también. Lo que te decía es de que cuando nace el primer hijo de Petronila, que se llama Bernardo, O'Higgins pues estaba en cama, con fiebres y todavía sin poder recuperarse de la muerte de su madre, ¿no? Entonces él cuenta de que la aparición del niño lo alegró y le dio fuerzas para, ¿no?, volver a recuperarse y se restableció un poco después, ¿no? Pero los testimonios que hay es de que él ya en esa época, en 1839, tenía pues ¿cuánto? 60 años, ¿no? 59, 60 años. Entonces ya su salud estaba deteriorada físicamente, era un anciano, ¿no? Encorvado, avejentado, ya no era pues el soldado rubio que peleó en la guerra de la sí, independencia, sí. ¿no? Ya Denis, era disculpa, por dime, curiosidad, disculpa, ¿cómo era el aspecto físico de O'Higgins a los 60 años? Porque nosotros tenemos la visión de los goles de Gil de Castro, ¿no es cierto? Como el claro, estadista, con el pelo colorido, ¿no es cierto? Pero esa es ¿cómo la era visión O'Higgins a los idílica, 60 pues, sí. años?
o sea, cuando ya estaba en sus A últimos los años. 60 años, las descripciones que hay de O'Higgins son de que era ya pues un anciano, encorvado. Eh, Valencia Varia lo describe en su libro El buen genio de América, ¿no? La biografía que hace Valencia Varia de O'Higgins es tal vez la mejor que he leído, ¿no? Es una de las más completas, es excelente ese libro. Y él describe ahí de que O'Higgins era ya un tipo encorvado, caminaba con dificultad, ¿no? Y ya su rostro está bajado por la vejez, ¿no? Y que había encontrado la paz espiritual en la iglesia de la Merced, ¿no? O'Higgins era muy devoto de la Virgen de Dolores, ¿no? De la Virgen Dolorosa, que también se le conoce, Virgen de Dolores, Virgen de Dolorosa. Y él la rezaba mucho en la iglesia de la Merced, que está a pocos metros de la casa que ocupaba en Lima, ¿no? Cuando su salud ya empieza a empeorar y no podía ir a la iglesia, él mandó a hacerse un pequeño altar de la Virgen Dolorosa, ¿no? En su propia habitación. Y todavía hay una réplica ahí en Lima sobre eso, ¿no? Muy interesante. Sí, Denis, ya se acerca el año 1842 y tengo entendido que O'Higgins tenía pensado regresar a Chile. De hecho, tenía pensado regresar en el vapor Chile hacia nuestro país. Pero ya, lamentablemente su salud ya estaba bastante deteriorada. ¿Nos podrías contar un poco más sobre estos episodios? Porque él también sufrió muchos ataques al corazón, tengo entendido. Comenzó a claro. tener ya muchos problemas en ese sentido. Ya, él en 1840 tiene un episodio que casi le cuesta la vida, porque él estaba a caballo en la hacienda Montalbán, estaba con su sobrino, que era hijo de Nieves, de su hermana Nieves, de también su media hermana, ¿no? Entonces, él estaba montado a caballo y de pronto el caballo empezó a correr, así desesperado, y él estaba como fuera de, o sea, él estaba inconsciente prácticamente. Entonces su sobrino corre detrás de él y logra detener el caballo y evita de que él caiga pesadamente al suelo, ¿no? Entonces él había tenido como una especie de espasmo que había hecho picar al caballo. Al sufrir el espasmo cardíaco, había despoleado al caballo, entonces el caballo por eso había corrido así con fuerza, ¿no? Felizmente él no se cayó, lo pudo bajar del caballo y cuando los médicos lo revisaron se dieron cuenta de que sus problemas eran cardíacos y que tenía que tener un tratamiento, tenía que tener ante todo por reposo absoluto, ¿no? Y él creía mucho, o en la época se creía mucho en las bondades del agua del mar, ¿no? A O'Higgins le gustaba mucho ir a la playa. Él y su familia gozaban mucho en la playa de Cerro Azul, que está a 10 kilómetros, a 10 kilómetros o a 10 minutos en carro de Montalbán en Cañete. Es una playa muy hermosa y yo la recomendaría a los chilenos que la visiten alguna vez. Es una playa muy bonita, pequeña, con un malecón bastante simpático y a O'Higgins le gustaba mucho estar en la playa. Cuando él tiene ese episodio de Cañete, lo trasladan a Lima, y en Lima él se instala en el Callao, en una casa cerca del Real Felipe. Entonces ahí él gozaba con la brisa del mar y le llevaban el agua de mar para que se bañe, ¿no? Entonces esa costumbre la mantuvo incluso en Lima cuando lo trasladaron a Lima. Durante el 1840 él tiene cierta recuperación, ¿no? Y a fines de ese año él planea volver a Lima, perdón, planea volver a Chile. Claro. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? De que desde uno o 2 años antes se había instalado una compañía de vapor inglesa, ¿no? Que unía Chile con el Perú.
fue una de las primeras compañías de vapor en América del Sur. Entonces, el viaje que antes se hacía pues en 15 días a vela, a vapor se hacía en 7, ¿no? Y que el viaje pues era menos violento y complicado que viajar a vela. Entonces, O'Higgins, como ya su relación con el presidente Prieto había mejorado y estaba en el poder Bulnes, él, no, Manuel Bulnes, pues, ¿no? Claro, creía de Ujú. que podía volver y lo dice en una de sus cartas, ¿no? Que uno de sus grandes deseos era abrazar a sus viejos amigos antes de que ellos bajen a la tumba o baje él, ¿no? Entonces, él prepara su viaje y su fiel ordenanza quería él con él. Y él le dice que él no podía llevar a invitados porque su economía no le daba, ¿no? Entonces, él prepara su viaje y que estaba programado en el vapor Perú, porque los vapores eran dos, uno se llamaba Perú y el otro se llamaba Chile. La ruta era de Valparaíso, Coquimbo, paraba en Iquique, paraba en Quilca, en Pisco y en Callao. Entonces, esa era la ruta con intermedios, como le decían en esa época. Entonces, él compra su pasaje para el 27 de diciembre de 1840. La cosa es de que O'Higgins, 2 días antes de embarcarse, estaba emocionadísimo por su retorno a Chile, le da un ataque al estómago, ¿no? Según los testimonios, parecía un ataque de cólera, ¿no? O sea, le dio un problema estomacal pues, severo, agudo, que lo dejó postrado, ¿no? Lo dejó tan postrado que ese viaje en el vapor lo tuvo que cancelar contra todo su deseo, ¿no? Entonces, lamentó mucho ese percance y 2 o 3 meses después, en febrero, él vuelve a comprar otro pasaje para volver a Chile. Y ya no es en el vapor Perú, es en el vapor Chile. Entonces, se acercan los días de la partida y vienen las despedidas, también él se emociona y la cuestión es que de nuevo se pone mal. Le da una descompensación y tampoco puede viajar a Chile. Entonces, cuando los médicos lo revisan, le dicen de que efectivamente su problema era delicado y que lo mejor sería cancelar toda posibilidad de viaje a Chile. Al menos por la época, por el invierno, y por eso es que él ya pues, no logra su gran deseo, ¿no? De volver a Chile, que fue una de sus grandes aspiraciones desde más o menos 1826, ¿no? En 1826 él intentó volver, pero Freire le cerró las puertas. Pues, y no solamente le Claro, cerró las puertas, sino que lo bajó del escalafón claro, militar así y es. lo desconoció, ¿no? Denise, cuéntanos un poco, porque ya nos queda poco tiempo, pero cuéntanos un poco qué pasó el 24 de octubre, específicamente cuando falleció Higgins. ¿Cómo fueron sus últimos momentos de Bernardo allá estaba muy Mira, enfermo, imagino? claro, o sea, los males de O'Higgins ya empiezan a conocerse desde octubre, desde los primeros de octubre, ya empiezan a aparecer sueltos en los periódicos de Lima, anunciando pues de que la salud del exdirector supremo de Chile y, y el prócer pues que ayudó a la independencia del Perú estaba muy delicado, ¿no? Hay 2 o 3 noticias que aparecen en el comercio de la época, ¿no? Y la muerte de O'Higgins, pues, fue el 24 de octubre de 1842, al mediodía, ¿no? Lima estaba convulsionada por una guerra civil, ¿no? Había habido un combate en Ica, el triunfador Vidal y el general Lafuente,
que era compadre de O'Higgins, ¿no? O'Higgins en 1832 había sido el padrino del primer hijo del general Lafuente, Fernandito. Ahí hay una anécdota muy bonita, que O'Higgins le pone una ama de leche al niño, ese fue su regalo. Y a la ama le prometió darle la libertad si es que cumplía bien su labor. Entonces, la esposa de O'Higgins, la esposa de Lafuente, cuando ya destetaron al niño, le agradeció mucho a O'Higgins por la ama de, ¿no? El ama de leche, que era una negra esclava de O'Higgins. Y O'Higgins le dio la libertad. Entonces, en 1842, cuando O'Higgins está en su agonía en Lima, octubre de 1824, Lima está convulsionada por una guerra civil. Eh, las tropas vencedoras habían ingresado a Lima. Y lógicamente O'Higgins pues ya no estaba en sus facultades. Sus últimas palabras son clásicas, ¿no? Magallanes, Magallanes, ¿no? Él muere al mediodía. Su deceso sale publicado en el periódico y ese mismo día, en ese mismo periódico y a su lado de donde se informaba su muerte, aparecía pues de que el gobierno de Chile había aprobado que se le pague todos sus sueldos atrasados, ¿no? De capitán general. Una ironía porque O'Higgins durante toda su vida en Lima había pasado muchas penurias económicas, ¿no? Había vivido endeudado y había podido pues reflotar la hacienda de Montalbán con mucho esfuerzo. Pero él durante toda la década de 30 muchas veces tenía que pedir prestado para mantener los pagos en la hacienda, ¿no? Y bueno, él fallece y las campanas de las iglesias de la Merced y de San Agustín, que estaban pues cerca de su casa, se echaron al vuelo, ¿no? Su muerte fue muy sentida porque era amigo y conocido de la mayoría de las autoridades de la época, ¿no? Así es. Y por último, Denis, cuéntanos alguna reflexión, porque acá en Chile la fecha pasa desapercibida prácticamente. No sé si en Perú pasa lo mismo, como para ir sacando ya esta interesante conversación y gracias por los aportes que nos ha hecho de la historia que hay detrás de todo esto. Mira, el deceso de O'Higgins en el Perú era prácticamente eh, hasta desconocido, ¿no? Si en Chile no lo recuerdan el día de su deceso, en el Perú era casi igual, ¿no? Entonces, yo en cierta medida rescaté esa fecha, ¿no? En el libro que yo hice sobre él en el Perú, hago mención de esto, todo lo que te he recontado. También destaco cuando se expatrian sus restos a Chile, ¿no? Porque él estuvo enterrado en el cementerio Presbítero Maestro, que entonces era el cementerio general. Él estuvo enterrado en el nicho 33C del pabellón Santo Toribio, ¿no? En ese pabellón estaban enterrados pues, personajes de la época, ¿no? Contemporáneos de él. Y al frente suyo estaba el cuartel San Francisco Solano, donde estaba su madre, ¿no? Incluso hasta ahora hay una placa donde se recuerda que ahí estuvieron los restos de la mamá de O'Higgins. En cambio, la tumba que ocupó O'Higgins está ocupada, fue vuelta a ocupar por los restos de una dama desde 1872. Yo revisé el, el, el libro de funciones de la época que está en la beneficencia ahí, y ahí se da a entender de que el nicho que ocupó O'Higgins era propio, ¿no? Porque hay un autor que dice que O'Higgins estaba tan empobrecido que el dicho había sido prestado, ¿no? El nicho era propio, lo que pasa es que como el hijo de O'Higgins muere en 1868, o sea,
el mismo año que, o sea, la paradoja es de que Pedro Demetrio muere el 23 de noviembre de 1868 y en el 28 de diciembre de 1868 los restos de O'Higgins son repatriados a Chile. Claro, Entonces, qué entonces paradoja. cuando repatrian los restos de O'Higgins, ese nicho queda vacío, pero la familia Pedro Demetrio no deja familia, o sea, no tiene herederos directos, deja hijos, pero hijos pequeños. Entonces, cuando muere Pedro Demetrio hay una pugna por su herencia, porque la hacienda de Montalbán era en ese momento una de las principales de la costa peruana.